Compañeras, compañeros, amigas, amigos, familiares, muy buen día, tarde, noche. Espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por seguir esta transmisión y este podcast de Jóvenes Telefonistas en Acción / Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores. El día de hoy nos encontramos no en el foro de STRM Noticias en el estudio de grabación, sino nos encontramos atendiendo la Conferencia Internacional de Trabajo que se celebra cada año. Es la 113 Conferencia Internacional del Trabajo, en donde se discuten diferentes temas. Este evento es sumamente importante y quizá es de interés para todas y todos ustedes, porque aquí se discuten los temas importantes en pro de la clase trabajadora. ¿Cómo se compone o cómo se discute en una conferencia internacional de trabajo? Vienen empresarios o los empleadores, vienen gobiernos y vienen representantes de las y los trabajadores. Y en esta ocasión nosotros, como Unión Nacional de Trabajadores y obviamente Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, venimos con esta representación, esta Conferencia Internacional de Trabajo. En esta conferencia hay 4 temas que discutir. Uno de ellos se discute cada año y 3 de ellos, dependiendo de cómo fluyó el año anterior, se discute también este año, pero también hay temas nuevos. Se compone de 4 comisiones: la comisión de normas, la comisión de riesgos biológicos, en donde un servidor está trabajando aquí en esta comisión, la comisión de plataformas, de trabajo de plataformas, que ustedes saben que es un tema muy controversial y que tenemos todos a la vista, y un tema que es el de trabajo en la informalidad. Sabemos que hay muchos trabajos que están en un esquema informal, entonces son estos temas los que se están discutiendo en esta Conferencia Internacional del Trabajo, y que esperamos tener buscar y encontrar las coincidencias con los empresarios y los gobiernos para que puedan salir los convenios o recomendaciones correspondientes. ¿Qué son los convenios o recomendaciones? Cuando se tiene esta discusión en estas conferencias internacionales de trabajo, si hay consenso, si hay inclusive mayoría por parte de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, se adopta si es un convenio o una recomendación. ¿Esto para qué o por qué se hace? Esto ayuda mucho porque cuando ya se tiene un convenio o una recomendación y es a nivel mundial, la OIT manda esos convenios o estas recomendaciones a los gobiernos que son parte de la Organización Internacional del Trabajo. Y con ello ayuda para que las y los trabajadores, inclusive los empleadores, se exijan a los diferentes gobiernos que se adopten o se ratifiquen esos convenios en cada uno de los gobiernos. Ustedes recordarán que en nuestro gobierno tenemos adoptados varios convenios de la OIT ya desde hace tiempo y algunos también recientemente. Entonces, por eso es importante este trabajo que se realiza en la realización de formar todo un convenio o una recomendación. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la dinámica que se trabaja aquí en la Conferencia Internacional del Trabajo? Se tiene un documento base y en algún momento se mandó a las 3 instancias, a los representantes de trabajadores, representantes de gobierno, representantes de los empleadores, y los mismos mandan unas enmiendas o comentarios o observaciones de las mismas. Posteriormente a ello, ya en la Conferencia Internacional del Trabajo, se van discutiendo esas enmiendas o comentarios o observaciones de cada uno de las palabras, de los párrafos, de los renglones, y es ahí donde entra la discusión. Y es ahí donde entra un consenso. Generalmente hay propuestas o enmiendas por parte de los empleadores o de los trabajadores. Cuando es de los empleadores, a veces es pues para deslindarse de su responsabilidad que tienen como empleadores hacia los trabajadores, y obviamente las enmiendas que se colocan por parte de los trabajadores es para proteger y robustecer y llegar y encaminar todos los trabajos a un trabajo decente.
Pero como tenemos esta disyuntiva o esta diferencia, quienes fungen un papel importante en las decisiones de si aprobar la enmienda de los trabajadores o la enmienda de los empleadores son los gobiernos. Los gobiernos se empiezan a manifestar si están a favor o en contra de estas mismas enmiendas. Aquí me empecé a dar cuenta que no solamente se habla inclusive por un país, ejemplo, México no habla solamente por México, a veces sí, y está en todo su derecho, pero a veces hacen un conjunto de países de Latinoamérica y el Caribe que se denominan GRULAC. Entonces eligen a un representante del GRULAC y él habla a nombre de todos estos países si está a favor o en contra de las enmiendas. De igual manera la Unión Europea, igual manera el Grupo Africano, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es importante que sepamos más o menos cómo es esta estructura y cómo se maneja esta Conferencia Internacional del Trabajo. Les comentaba hace un momento, muy al principio, de 4 comisiones que están aquí en esta conferencia. La primera que les mencioné es la Comisión de Normas. ¿De qué se encarga esta Comisión de Normas? Esta Comisión de Normas se encarga de revisar los diferentes casos y quejas que llegan a la OIT por parte de los diferentes países, ya sea por los trabajadores, por los empleadores o por el gobierno, que se requiere y se necesita la intervención de la Organización Internacional del Trabajo. El año pasado, en la 112 Conferencia Internacional del Trabajo, México apareció en una lista denominada lista corta por una queja que metimos las y los trabajadores ya desde hace tiempo, pero hasta este momento, hasta el año pasado, aparecimos en esta lista, en donde denunciábamos y hacíamos ver la brecha salarial de género que existe o que sí que existe y que existía aún más antes en nuestro país. Estuvimos ahí discutiendo, estuvieron representantes del gobierno, estuvieron representantes de empresarios y nosotros como Unión Nacional de Trabajadores, como representantes de las y los trabajadores de México, comentando esta situación. ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Qué fue lo que concluyó de ello? Para que se den un ejemplo de lo que hace esta comisión de normas. Lo que procedió fue que la OIT mandó un oficio o unos comentarios directamente al gobierno de México y también comentó que iba a estar muy atentos en la parte de que se estuviera cumpliendo o que se estuviera eliminando y se estuvieran haciendo las acciones necesarias por parte del gobierno para disminuir esta brecha salarial de género. Ese es por poner un ejemplo. Se meten algunos otros casos como los de Ecuador, como los de Argentina, que están en una problemática sumamente importante, los de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta comisión es justamente para eso. Todas las quejas que se envían por parte de los diferentes países, dependiendo trabajadores, gobiernos y empleadores, a la oficina de la OIT y se comentan en esta comisión de normas. Después la comisión de riesgos biológicos, pues básicamente está enfocada a la seguridad y salud en el trabajo. Pero ¿por qué se le denomina riesgos biológicos? Ustedes saben que no tiene mucho, un par de años, un poquito más, que salimos de una pandemia, la cual pues causó muchos estragos y mucha problemática hacia los trabajadores y en la sociedad en general. Por lo tanto, se busca tener un convenio y una recomendación para que cuando tengamos este tipo de emergencias sanitarias podamos enfrentarnos o podamos proceder de manera correcta ya con un ABC dirigido desde la OIT para saber cómo va a actuar el gobierno, cómo van a actuar los empleadores y cómo va a actuar también los trabajadores con base en estos riesgos biológicos que se pudieran presentar en cualquier momento. Muchos de estos temas, como les mencionaba hace un momento, a veces los empleadores meten algunas enmiendas para desligarse de algunas de sus responsabilidades. Sin embargo, bueno,
Justamente para eso se requiere la representatividad importante por parte de los trabajadores y también estar buscando a los diferentes gobiernos para que entiendan nuestras demandas y que nos apoyen en ese sentido, para que cuando se tenga una decisión final, una decisión por consenso o una decisión por mayoría, pues pueda ser considerada y tomada en cuenta por parte de la presidencia de esta Comisión de Riesgos Biológicos. Misma dinámica con el resto de las comisiones. Ahora bien, la Comisión de Trabajo a través de plataformas. Este es un tema sumamente importante y es un tema de discusión, y más porque en México sabemos que se está iniciando, se exploró de manera inicial una ley para los trabajadores de plataformas. Es la primera ley como tal que se tiene en los diferentes países. Ese es un avance, sí, importante, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando hay una ley primera sin ningún antecedente se pueden cometer ciertos errores o se pueden dejar muchas lagunas en ello. Por lo tanto, en esta comisión se está discutiendo si habrá o no, de primer lugar, un convenio y una recomendación para saber cómo se va a tratar el trabajo a través de las plataformas, y que esto sirva para los diferentes gobiernos o los diferentes países impulsar una ley para los trabajadores y trabajadoras de plataformas. Esto es sumamente importante porque sabemos que tienen unas condiciones altamente precarias por ser trabajos de nuevo, como de nueva modalidad, y lo pongo entre comillas porque estaba antes de la pandemia y explotó durante la pandemia, y de alguna manera hemos normalizado estas prácticas, estas condiciones laborales que se tienen, que no son las mejores. Entonces es importante que lo tengamos muy en cuenta, por eso se están haciendo estos esfuerzos, porque son plataformas o son empresas que son a nivel mundial y que tienen gran cantidad de trabajadoras y trabajadores, pero de alguna manera cuando nos metemos al análisis no hay ningún patrón como tal, no hay ninguna persona que diga yo soy el jefe de todos esos trabajadores. ¿Quién funge como trabajador, como empleador en estos casos? Quien funge de esta manera es el mismo algoritmo, el mismo sistema de la plataforma. Él es el que les califica inclusive la misma productividad. Entonces es un tema bastante complejo, es un tema bastante interesante, es un tema que todos vemos porque todos hemos pedido a través de las diferentes aplicaciones, ya sea comida, paquetes, etcétera. Entonces es importante que lo tengamos muy, muy en cuenta y que esperemos que se pueda sacar un convenio y una recomendación, lo cual ayudaría primero a México para considerar el convenio para hacer adecuaciones en la ley que actualmente ya se tiene, y para los demás países para incursar en una ley para estas trabajadoras y trabajadores de plataformas. Y la última comisión es la comisión de informalidad. Ustedes saben, compañeras, compañeros, amigas, amigos, familiares, que tenemos un problema importante. Y en México me parece que lo tenemos, que es uno de los problemas que más tenemos en México, la informalidad de los empleos. Hay muchos trabajadoras y trabajadores que están dentro de la informalidad, que inclusive, derivado de las condiciones precarias que por muchos años estuvieron prevaleciendo, muchas y muchos trabajadoras y trabajadores decían, es que no me conviene ser trabajador informal porque me quitan esto, me descuentan esto, entonces me convierto en trabajador informal. Pero eso es de manera consciente. Hay otras formas de trabajo informal que se ha tratado de combatir por parte de nosotros como representantes de las y los trabajadores, a través de los sindicatos, a través del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, a través de la Unión Nacional de Trabajadores, porque recordarán el esquema de terciarización o outsourcing. Esto fue algo que se estuvo peleando que se eliminara aquí en México. En la reforma laboral, si bien marca que ya de alguna manera está eliminado,
hay algunos mecanismos que todavía han encontrado los empleadores para hacer esta terciarización laboral. Cuando terciarizan, se desligan de ciertas responsabilidades y de alguna manera se convierten en trabajos informales. Entonces sí es importante también tener esto muy en cuenta. Seguramente algún conocido, algún amigo, algún familiar ubican que está en estas condiciones o que estaba en estas condiciones. Entonces sí es importante ubicarlo. Por lo tanto, esta comisión está buscando el que se pongan diferentes candados para que pues las empresas y el gobierno no dé las facilidades para que los empresarios puedan generar esquemas de dotación de empleo a través de la informalidad, y que todas las trabajadoras y trabajadores sean formales, tengan el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, derecho a diferentes prestaciones que encaminan al trabajo decente. Por eso es importante esta comisión también, y que seguramente durante esta Conferencia Internacional del Trabajo, al finalizar la misma, se tendrán algunos otros resultados que les estaremos compartiendo. ¿Cuándo comenzó y cuándo termina esta Conferencia Internacional del Trabajo? Comenzó el 2 de junio y termina el 14 de junio. Durante todos estos días se discuten todos los temas que ya les mencioné, pero también se llevan a cabo diferentes eventos. Hay eventos que tenemos que ser parte por solidaridad y porque es una importancia y un compromiso a la sociedad. Está el problema que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza, el genocidio que se está cometiendo en Palestina. Son uno de los eventos que tenemos que estar por ser parte de una representación de trabajadoras y trabajadores, porque muchos de ellos son trabajadoras y trabajadores, y nos tenemos que manifestar y tenemos que alzar la voz en un evento de esta magnitud, que es la Conferencia Internacional del Trabajo. También va a haber una jornada en contra del trabajo infantil, que aquí a través de las redes sociales de STRM Noticias y de la Vicepresidencia de Jóvenes de la ONT les hemos comentado y les hemos compartido justamente los esfuerzos que se están realizando por diferentes organizaciones internacionales para la erradicación del trabajo infantil, que no es un tema para nada menor, es un tema que nos aqueja a todas y a todos. Inclusive prestemos solamente un poco de atención cuando salimos a las calles, cuando vamos a algún lugar, nos desplazamos a algún lugar donde visualizamos ese trabajo infantil. Y la niñez tiene que tener un derecho a la educación sin tener que estarse preocupando por estar trabajando, para estar llevando un sustento o comida a su casa. Entonces es importante que sigamos también apoyando este tipo de eventos. Entonces esto es lo que conforma la Conferencia Internacional del Trabajo, compañeras y compañeros. Muy a grosso modo, es de esa forma. Hay algunos otros detalles que seguramente se me están yendo. En los comentarios se los agregaré si tienen alguna duda, alguna pregunta. También aquí se los vamos a estar comentando, se los vamos a estar respondiendo en los diferentes comentarios, pero sobre todo también quiero hacer mención y agradecerles primero a mis compañeras y a mis compañeros de la comisión de prensa que hacen posible estos podcasts, que se hacen con mucho cariño, responsabilidad y convicción para todas y todos ustedes, y agradecer a nuestra organización, al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, obviamente al compañero Francisco Hernández Juárez y a la presidencia colegiada de la ONT, que nos mandan como delegación representante de las y los trabajadores de la Unión Nacional de Trabajadores para poder buscar y pugnar mejores condiciones de trabajo para las y los trabajadores del planeta. Con esto, compañeras, compañeros, yo me despido. Esperemos seguir trabajando a buen ritmo en estas comisiones, y bueno, nos estamos viendo pronto en un siguiente podcast de Jóvenes Telefonistas en Acción / Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores. Muchas gracias, cuídense todos, hasta luego.